Buenos días. Bienvenidos a nuestra visita virtual Museo a Cielo Abierto. Conozca el Capitolio Nacional de la República de Colombia. Mi nombre es Dana Juliana Caviedes Calderón y será un placer guiarlos en este viaje especial. Esta visita tiene como objetivo resaltar el patrimonio histórico, arquitectónico y artístico de un monumento nacional compuesto por un entorno público de significativa importancia para el patrimonio del pueblo colombiano. Esperamos que en esta visita, y pese a la coyuntura nacional, usted puede evidenciar la importancia y el funcionamiento del poder legislativo en la construcción de un proyecto democrático para la nación colombiana. A través de esta visita guiada se recorrerán los principales espacios del Capitolio Nacional, con descripciones detalladas del entorno, las principales sedes de los poderes públicos de Colombia a partir de la organización institucional e historia colonial y republicana. Ubicándonos en la Plaza de Bolívar, ingresando al Capitolio, en el que encontramos el patio Tomás Cipriano de Mosquera, que ilustra sobre el inicio de su construcción, constituyéndose en un hito histórico político del sistema federal de los que fueron los Estados Unidos de Colombia. Luego recorreremos los principales salones y patios apreciando esculturas y pinturas, así como la riqueza arquitectónica del Salón Elíptico, sede de las sesiones de la Cámara de Representantes, el Salón Boyacá, el recinto del Senado y los salones protocolarios de la Constitución y Luis Carlos Galán. El recorrido se complementa con relatos cortos de la historia política del país en los patios Rafael Núñez, Jorge Eliezer Gaitán, Álvaro Gómez Hurtado y el patio de las esculturas. Toda una joya clavada a la sombra del conjunto orográfico oriental al que alguna vez llamarán el enfermo de piedra. Mi nombre es Isabel Sofía Pérez y será un placer guiarlos en esta primera estación en nuestro viaje especial al Capitolio Nacional, un viaje a la memoria del país. Antes de empezar a hablar del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República, comenzaremos con una mirada al entorno que está rodeado por la Plaza de Bolívar. Se erige como el principal espacio geográfico bajo el nombre original de Plaza Mayor. Alrededor de él se han concentrado los principales poderes de la ciudad y el país. Está ubicada en el centro de la ciudad, entre las carreras 7ª y 8ª, con calles 10ª y 11. A su alrededor se encuentran algunos de los principales edificios de la ciudad. Al norte, el Palacio de Justicia. Al sur, el Capitolio Nacional. Al oriente, la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá y Primada de Colombia. La Casa del Cabildo Eclesiástico. La Capilla del Sagrario de Catedral Basílica Metropolitana y el Palacio Arzobispal. Y al occidente, el Palacio del Líbano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y al suroriente, el Colegio Mayor de San Bartolomé, Bogotá, de los Jesuitas. Fue propuesta como Monumento Nacional de Colombia por la Resolución 51 del 26 de octubre de 1994 y declarada como tal por el Decreto 1802 del 19 de octubre de 1995. El carácter de la plaza ha cambiado. En la época colonial fue sede de mercado donde los campesinos traían a vender sus productos. Fue trazada por los primeros colonizadores españoles y poseía en el centro desde su fundación una columna en madera que cumplía la función de rollo o picota de castigos, la cual representaba el poder del rey de España. La picota se usó en la plaza hasta 1583, cuando el oidor Alonso Pérez de Salazar solicitó su reemplazo por una pequeña fuente pública para abastecer de agua a la ciudad. El 20 de julio de 1810 fue el epicentro de la revuelta conocida como Grito de Independencia, en la cual se instauró la Junta Suprema de Santa Fe a través del Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810, que se quemó en el incendio del edificio de Galerías Arrubla, hoy Palacio del Líbano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el año 1900. Acta que puso de manifiesto que la Junta gobernaría autónomamente el territorio, que presidía el virrey Antonio Amari Borbón, que fue sustituido por José Miguel Pey, pues se negó a gobernar, dado que la autoridad del rey estaba anulada por los sucesos que acaecían en España y no era una clara y propiamente dicha declaración de independencia. En 1681 se cambió por otra fuente de mayor perfección y ornato,
la cual fue conocida entre sus habitantes como el Mono de la Pila y que actualmente se encuentra en el Museo de Arte Colonial. La única construcción alrededor de la plaza que se conserva desde la época colonial es la Capilla del Sagrario. Después de la independencia, se comenzó a denominar Plaza de la Constitución, nombre oficial desde 1821 y nombre dado por el presidente Santander, aunque algunas referencias históricas indican que el nombre de Plaza Mayor siguió siendo de uso cotidiano entre sus habitantes. El 20 de julio de 1846, el Congreso de la República dispuso la ubicación en el centro de la plaza de una estatua de bronce del general Simón Bolívar donada por José Ignacio París, quien encargó su diseño y fundición al escultor genovés Pietro Tenerani. Por esta disposición, la plaza fue bautizada con el nombre de Libertador, acto protocolizado con el acuerdo municipal firmado el 20 de julio de 1847 y el acuerdo séptimo del 18 de junio de 1883 en conmemoración del centenario de su nacimiento. En 1861 se suspendió el mercado y otras actividades en la plaza como las fiestas de toros. En 1880 se instaló un nuevo pedestal para la estatua de Simón Bolívar y se giró, cambiando su orientación original hacia el oriente, catedral, para quedar mirando hacia el costado norte de la plaza, Palacio de Justicia. En 1927 se instalaron 4 pilas con fuentes de agua y se puso un pedestal más alto para la estatua de Bolívar en el centro de la plaza. Las obras concluyeron el 19 de julio de 1929. Las últimas reformas a la plaza se realizaron en 1959 para festejar el sesquicentenario del grito de independencia, el 25 de enero de 1960. Como consecuencia de ello, se retiraron los espacios para estacionamiento de vehículos y las fuentes, configurando el actual espacio de la plaza, principalmente dirigido al uso peatonal. El diseño actual solucionó adicionalmente el problema del declive geográfico con el uso de planos alabeados que se inclinan sobre una área plana triangular con su base en las escaleras del Capitolio, generando un frente aparentemente horizontal. La inauguración de la nueva Plaza de Bolívar se realizó el 16 de julio de 1961 por el presidente Alberto Lleras Camargo. Mi nombre es Michael Hernández y será un placer guiarlos en esta segunda estación, el Palacio Liébano, en nuestro viaje especial, el Capitolio Nacional. Un viaje a la memoria del país. Ubicado en el costado occidental, ocupa el lugar donde antes estuvieron instituciones como el Cabildo Mayor de Santa Fe, el Archivo de los Regidores y el Palacio Virreinal, la Cárcel Chiquita, la Cárcel de Mujeres, el desalojo de los alcaldes y el despacho de los virreyes. No obstante, un terremoto ocurrió el 16 de noviembre de 1827, deterioró de manera importante estas edificaciones, lo que obligó a su demolición. En 1842, el Cabildo de la ciudad aprobó la construcción del edificio más grande de la ciudad en este mismo lugar, el cual se denomina Galerías Arrula. Dicha construcción fue el primer centro comercial de la ciudad y su sede administrativa perteneció a los hermanos Juan Manuel y Manuel Antonio Arrula. Y fue inaugurada en el 1 de enero de 1848. En 1866, una buena parte del edificio fue adquirido por el gobierno nacional. El 15 de febrero de 1886, el jurista y educador Nicolás Pinzón Westerlund fundó la Universidad Externado de Colombia en el segundo piso de las galerías. El 20 de mayo de 1900 se produjo un incendio en el local de la sombrerería administrada por el alemán Emilio Strenger, incendio en la que se perdió el acta de la Revolución de 1810, incendio que duró 3 días y terminó destruyendo las galerías Arrula. El ingeniero Liébano decidió convocar a todos los propietarios del antiguo edificio y los convence de la importancia de reconstruirlo. En 1902, el Consejo Municipal de Bogotá, mediante el Acuerdo número 18, dispuso la construcción del Palacio Municipal, el actual palacio en la construcción con el estilo de Renacimiento francés, que fue diseñada por un arquitecto francés, Garlon Leclerc, y construido por Juan Lombana, por encargado del ingeniero indonesiano Liébano. Las obras de la construcción del palacio fueron incluidas en 1907. En 1960 el edificio pasó completamente a la administración distrital y en 1974 se le realizaron diversas obras de adecuación en los cuales se le suprimió la mansarda central y los locales comerciales del primer piso. Por su parte, fue propuesto por el Monumento Nacional de Colombia por la Resolución 003 del 12 de marzo de 1982 y declaró por la total del declaro 2390 del 26 de septiembre de 1984.
Con motivo de los 450 años de la ciudad, se fijaron 24 placas conmemorativas en los muros del pasillo del primer nivel que relatan las historias de la ciudad. El 28 de octubre de 2011 se inauguró la moderna construcción del edificio bicentenario ubicado en la parte posterior al Palacio Lievano y que completa la manzana de la administración distrital. Mi nombre es Sara Nicole Reyes Rosso y será un placer guiarlos en esta cuarta estación, el Palacio de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, ubicado frente al Capitolio Nacional, en el costado norte de la Plaza de Bolívar. En nuestro viaje especial al Capitolio Nacional, un viaje a la memoria del país, el Palacio de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, es el edificio funcional de las Altas Cortes desde el año 2004. La Corte Constitucional, alto tribunal encargado de la protección y vigilancia de la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales bajo la tutela de un colegiado de jueces. La Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la justicia ordinaria, unifica y busca hacer cumplir las jurisprudencias colombiana expresada en la ley. Consejo de Estado, Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se encarga de los asuntos del Estado en términos de constitucionalidad que no son competencia de la Corte Constitucional. Consejo Superior de la Judicatura. Este organismo tiene la tarea de administrar los recursos de la rama judicial. A lo largo de la historia de Colombia han existido 3 edificios que han servido de sede al Palacio de Justicia. El primero era un edificio de estilo neoclásico, diseñado por el arquitecto Pablo de la Cruz. Funcionó desde la década de 1920. El edificio fue destruido por un incendio durante los disturbios de 9 de abril de 1948, conocido como el Bogotazo, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El edificio que lo reemplazó fue diseñado por el arquitecto Roberto Londoño en la década de 1960, de tendencia modernista con elementos neoclásicos, aunque quedando en parte inconcluso, que fue destruido el 6 de noviembre de 1985, como consecuencia de la toma que realizó la guerrilla del M-19 y la retoma que ejecutó el ejército. El edificio nuevo, emplazado en el mismo lugar que el destruido de 1985, donde funcionan los altos tribunales enunciados con antelación, se bautizó en honor al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, asesinado en la toma de 1985. Como último, pero no menos importante, un dato interesante. En la entrada se encuentra la única pieza de la antigua estructura, la placa con la frase del general Francisco de Paula Santander: colombianos, las armas os han dado independencia, pero las leyes os darán libertad. Mi nombre es Laura Olaya y será un placer guiarlos en esta quinta estación, la Casa Museo del Florero, en nuestro viaje al Capitolio Nacional, un viaje a la memoria del país. La Casa del Florero fue construida para el mariscal Hernán Vanegas Carrillo a finales del siglo XVI en la esquina de la calle Real, actualmente la carrera séptima con calle de Catedral, que actualmente es la calle 11 de la Plaza Mayor de la ciudad. Entre los años 1739 y 1792, la casa fue propiedad del señor Francisco Moreno y Escandón, fiscal de la Real Audiencia, y posteriormente fue cedida por Sebastián Rodríguez Trujillo a su hija, quien alquilaba el balcón para presenciar los eventos que se realizaban en la Plaza Mayor. Debido al carácter de la plaza de mercado, la casa fue destinada en 1810 al comercio y en ella se encontraban diversos establecimientos, uno de los cuales era el almacén de González Llorente. El viernes 20 de julio, día de 1810, día de mercado en la ciudad, el señor Luis Rubio, junto con un grupo de ciudadanos de Santa Fe, antigua denominación de Bogotá, encabezados por los criollos Francisco y Antonio Morales, se acercaron al establecimiento del ciudadano español José González Llorente, ubicado en dicho lugar, a solicitar el préstamo de un florero para brindar agasajo con motivo de la visita del comisionado regio y capitán de fragata de la Real Armada Antonio Villavicencio a la ciudad de Bogotá, la cual se llevaría a cabo el 1 de agosto después de los acontecimientos del 20 de julio de 1810. José Llorente permaneció arrestado hasta el 4 de enero de 1811, día que regresó a la casa. La construcción
Tuvo varios usos y principalmente de comercios, y fue uno de los edificios sobrevivientes del Bogotazo, ya que fue protegido por sus propietarios de la turba. La fundación del museo del 20 de julio se dio en el año de 1960 con ocasión de sesquicentenario de la independencia nacional. El proceso fue liderado por el historiador Guillermo Hernández de Alba, miembro de la Academia Colombiana de Historia, quien dirigió el museo durante los siguientes 25 años. En el año 2010 se renombró el museo como Museo de la Independencia para conmemorar el bicentenario de la independencia de Colombia. Mi nombre es Carlos Adrián Sanabria Cardoso y será un placer guiarlos en esta sexta estación, la Catedral Primada de Colombia, en nuestro viaje especial a la memoria del país. La Catedral Basílica Metropolitana y Primada de la Inmaculada Concepción y San Pedro de Bogotá, o más conocida como la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá y Primada de Colombia, iglesia catedralicia de culto católico consagrada a la Inmaculada Concepción y bajo el patrocinio de San Pedro. Es un edificio de estilo neoclásico. La catedral es sede del Arzobispo Metropolitano de Bogotá y Primado de Colombia, reconocida con el título honorífico de Primada de Colombia por el Papa León XIII. A través del decreto de la Congregación Consistorial del 7 de noviembre de 1902, también es la sede del órgano ejecutivo eclesiástico, encargado del cuidado y el gobierno de las iglesias mayores y de la parroquia de la catedral. El templo fue diseñado por Domingo de P3 y se construyó entre 1807 y 1823, en el mismo lugar donde anteriormente se levantaron otros 3 templos que sucesivamente sirvieron de catedrales para la ciudad. Por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural, fue declarada Monumento Nacional por medio del decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. Después de al menos 8 renovaciones, que contemplaron complementos y reconstrucciones, la catedral quedó constituida por 12 capillas, la ampliación del presbiterio y el altar bajo la cúpula. La Casa del Cabildo Eclesiástico o Casa Capitular es un edificio religioso de 3 pisos situado en el costado oriental de la plaza. Su construcción inició en 1614 y fue mejorada por orden de Julián de Cortázar, el 6º arzobispo de Bogotá, después de 1627. Allí se instalaron la sala del cabildo de archivo, el juzgado de diezmos y la cárcel para clérigos. Después de su restauración en 1993, el edificio se usa para funciones eminentemente religiosas. Capilla del Sagrario de la Catedral Basílica Metropolitana de Colombia. El templo fue construido entre 1660 a 1700. La planta interior del templo tiene forma de cruz latina, de una sola nave longitudinal, a su vez atravesada por el transepto o nave transversal que forma los brazos de la cruz. La fachada es de estilo barroco neogranadino y en su interior alberga una importante colección de obras del pintor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que giran en temas del Antiguo y Nuevo Testamento. Fue construida por solicitud del sargento mayor del Ejército Real Español, Gabriel Gómez de Sandoval y Arratia. Palacio Arzobispal o Palacio Cardenalicio. En este edificio funciona la Arquidiócesis de Bogotá. Se sitúa en el costado oriental de la plaza. En ese lugar, en el pasado funcionaron la Casa de la Aduana de 2 plantas con una arcada hacia la Plaza Mayor, diseñada por Domingo Esquiaqui en 1793. La puerta principal la diseñó y realizó el escultor italiano Vico Consorti, el mismo que ejecutó la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en Roma. En este mismo edificio fue recluido el virrey Antonio José Amar y Borbón en 25 de julio de 1810. Durante la Reconquista se convirtió en el despacho del general Pablo Morillo y el virrey Juan Sámano. El viernes 7 de marzo de 1958, el cardenal Luque bendijo la casa arzobispal. Comenzaron entonces a funcionar allí las oficinas de la curia primada.
Mi nombre es Karen y será un placer guiarlos en esta séptima estación, el Capitolio Nacional, puerta de ingresos a la formación republicana en nuestro viaje a la memoria del país. El Capitolio Nacional es la sede de la rama legislativa del Poder Público, Casa del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, máximo organismo de representación del pueblo enmarcado dentro de la cultura democrática de la nación. Desde 1823, el Congreso de la República había sancionado en conventos, cárceles, colegios y templos todo aquello adecuado como provisorios con el propósito de tener punto final a esta situación. El gobierno nacional, encabezado del general Tomás Cipriano de Mosquera, mediante la Ley 3 del 17 de marzo de 1846, propuso finalmente poner en marcha la construcción del edificio que albergaría la totalidad de las oficinas administrativas del Estado central. Para llevar a cabo esta importante obra se contrató al arquitecto danés Thomas Red, quien firmó contrato con el gobierno colombiano para finales de 1846 y al cabo de 7 meses hizo entrega de los planos para el nuevo edificio. El 20 de julio de 1847, el general Tomás Cipriano de Mosquera puso la primera piedra de los cimientos en el costado occidental de la Plaza Mayor. En la actualidad se puede ver una pequeña sección en la esquina inferior, al costado occidental del muro norte. En el acto de ubicación de la primera piedra participaron entre otros el arzobispo de Santa Fe, hermano del presidente Mosquera, quien bendijo la obra. El espíritu arquitectónico se marcó en el neoclásico, identificable por el uso generalizado del orden jónico en elementos tales como entablementos, frotones, pilastras y columnas. Estas últimas presentan un capitel o remate en la parte superior con volutas o signos en forma de cuernos, y el fuiste o cuerpo de la columna es escalnado. En alguno de los recintos se observan columnas de orden corintio que adicionan hojas de acanto en la zona del capitel. Otro de los aspectos importantes es la ornamentación, utilizada para rematar el edificio. Sobresalen los 4 grifos que rematan el ático de coronación del salón elíptico. El significado de estas figuras, donde nos remite la mitología griega y romana, donde se consideraba los perros de Zeus. Se trataba de figuras compuestas de cuerpo de león y cabeza y alas de águila. Significan agudeza de visión, son guardianes protectores y representan la fuerza y el valor. Complementa este remate una balustrada ubicada en todo el contorno del edificio, encima de la cual intercaladamente aparecen jarrones y palmetas. A la altura de la cornisa podemos ver el sistema de desague, mediante el uso de una gárgola con representaciones de cabezas de animales en cuanto a la distribución especial, propuestas y la zonificación del edificio. Red explicaba que en su proyecto debía girar en torno a un espacio central donde sesionara el Congreso en pleno salón elíptico. Es importante señalar que la construcción de esta importante obra tuvo una duración de 80 años, a lo largo de los cuales intervinieron diversos personajes, uno con mayor formación y experiencia que otros, en etapas o momentos de construcción diferenciados especialmente por las personas interventoras. Por este método, este edificio, a través de la historia, se designó como el enfermo de piedra. Y será un placer guiarlos en esta octava estación al interior del Capitolio Nacional en nuestro viaje a la memoria del país. Iniciaremos en el patio de Mosquera. Este espacio constituye el ingreso original del Capitolio. Allí se encuentra la escultura del general Tomás Cipriano de Mosquera, impulsor de la construcción del Capitolio en 1846. En el pedestal se hallan el escudo de Colombia, correspondiente al periodo de los Estados Unidos de Colombia, con 9 estrellas en la parte superior, referente a los 9 estados que conformaron a Colombia en esta etapa de la historia. En la cara occidental se observa un relieve alusivo a la colocación de la primera piedra del Capitolio. Se puede observar el gran general Tomás Cipriano de Mosquera y el arzobispo Manuel José de Mosquera, su hermano, quien con su mano izquierda bendice el acto. En la esquina inferior izquierda se observa el arquitecto Tomás Red, quien sostiene en sus manos el plano del Capitolio. En la cara sur del pedestal se aprecia una placa con una dedicatoria del gran general Mosquera, único militar en la historia de Colombia que ha ostentado tan alto rango. En la cara oriental, la placa representa una escena de navegación a vapor por un río.
y hace referencia al impulso dado por el presidente al desarrollo de la navegación por el río Magdalena. Patio Gaitán. El nombre de este patio se debe a la presencia del busto de Jorge Eliezer Gaitán, cuyo asesinato el 9 de abril de 1948 significó para el país, aparte de una gran pérdida, el recrudecimiento de la violencia por motivos políticos. Asimismo, las reacciones generadas llevaron a la destrucción de gran parte del centro histórico de Bogotá. Y este fuerte proceso de violencia partidista modificó el panorama político y social durante el resto del siglo XX. Mi nombre es Miguel, y será un placer guiarlos en esta novena estación al interior del Capitolio Nacional en nuestro viaje a la memoria del país. Nos encontramos en el Salón Elíptico. Construye el espacio más importante dentro del edificio en el que se desarrollan las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes y se reúne el Congreso en plenos casos como la inauguración de sesiones del Congreso. Dar posición al presidente de la República, recibir a jefes de Estado o gobiernos de otros países, elegir al Contralor General de la República o al vicepresidente. En caso de falta elegido por nosotros, decidir sobre la moción de censura, elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La decoración existente en el Salón Elíptico tiene diversas expresiones que enriquecen el conjunto arquitectónico del recinto. Por ejemplo, en la yesoría presente, especialmente en la zona de la bóveda inferior, se destaca el conjunto decorativo que marca el escudo nacional ubicado sobre la cornisa. Al final de la parte superior encontramos un vitral, solicitando la casa de Legard en Burdeos, Francia. El vitral puesto en este salón fue recibido después de la Primera Guerra Mundial, con un incremento de costo inicial contratado. Este representa la diosa de la libertad, que muestra sus símbolos más representativos: la antorcha, el laurel y los rayos solares. En el muro del costado norte se observa una pintura realizada en la técnica mural. Presenta una escena del Congreso en Cúcuta en 1821, cuando se posicionan como presidente y vicepresidente el general Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Su autor, Santiago Martínez Delgado, fue designado para realizar esta obra en 1948, a propósito de la novena Conferencia Panamericana. El muro principal frontal presenta la obra de mural de 3 cordilleras y 2 océanos del pintor Alejandro Obregón, realizada en 1895. En ella se presentan las características geográficas de flora y fauna del país. Anteriores del mural encontramos el espacio ocupado por la mesa directiva de la corporación. En la parte superior se sitúan el presidente y los vicepresidentes, mientras que en la parte inferior se encuentra el secretario, subsecretario y relator. La distribución de este espacio es similar en otros 2 salones del Capitolio. En la parte superior de la entrada al segundo piso encontramos las galerías o barras. Este espacio fue diseñado para mantener la presencia del público en las sesiones plenarias llevadas a cabo en este lugar. Es importante resaltar que los asistentes a estas sesiones no tienen ni voz ni voto en el desarrollo de las mismas. Mi nombre es Valerie Mungui y será un placer guiarlos en esta 10ª estación al interior del Capitolio Nacional, en este viaje a la memoria y construcción de nuestro país. Nos encontramos en el Salón Boyacá, espacio al igual que el Salón del Senado. Fue logrado a partir de la modificación del proyecto original de red, que planteaba para esta zona patios rectangulares semejantes a los que veremos más adelante. Estas obras fueron realizadas entre 1909 y 1915. El 7 de agosto de 1916 se instalará en este salón la Cámara de Representantes. Su nombre actual es un homenaje a la batalla de Boyacá, que tuvo lugar el 7 de agosto de 1819. Al frente, costado oriental, se observan tres pórticos. Los 2 exteriores corresponden a los palcos, enmarcados en dobles columnas de orden jónico. En el pórtico central, rematando con una cornisa de arco rebajado, observamos el escudo de Colombia y la leyenda Libertad y Orden. En la parte central encontramos el óleo de Simón Bolívar. La propuesta formal arquitectónica del espacio se inscribe en el estilo neoclásico, con lo cual se integra adecuadamente al resto del edificio. Con su forma semicircular, la distribución espacial la podemos describir a partir de 3 secciones o cuerpos. La primera es una platea donde se ubica el mobiliario.
y al bordear esta zona encontraremos el muro o basamento sobre el cual se desarrolla un segundo cuerpo. Esta sección está compuesta por las galerías o barras definidas por columnas de orden jónico, que apoyadas sobre pedestales soportan el entablamiento, encima del cual está la bóveda decorada con casetones de yesería. Buenos días, mi nombre es Aide y será un placer guiarlos en esta 11ª estación al interior del Capitolio Nacional, en el viaje a la memoria de nuestra consolidación como República Libre e Independiente. Haremos un recorrido por el Patio Rafael Núñez, la Iglesia Museo Santa Clara, el Palacio Echeverri y el Observatorio Astronómico. Nos encontramos en el Patio Rafael Núñez. Este patio debe su nombre a la presencia de la escultura del expresidente Rafael Núñez, realizada en 1921. Este espacio se configuró como el penúltimo en el sector del Capitolio, en concluirse durante la colonia. Este sitio quedaba el huerto del Palacio Virreinal y al lado oriental el jardín, destruido por el sismo de 1785. La construcción del Patio Núñez y la fachada sur fue realizada a partir de 1911 por el arquitecto Mariano Sanz de Santa María, encargado del diseño e instalación de las 4 columnas y el frontón presente en este lugar. Espacio circundante cobra especial relevancia, por lo cual se explican los iconos encontrados. En torno visitemos ahora la Iglesia Museo Santa Clara. La Iglesia Santa Clara data de mediados del siglo XVII hacia el año 1647. Conjuntamente con el claustro encontramos la Dirección de Patrimonio y el Convento de Clausura de las Religiosas Clarisas. Hoy este espacio forma parte del Museo de Arte Religioso Santa Clara, compuesto especialmente por el barroco religioso que data de la fe de esta época. Continuamos nuestra visita con el Palacio Echeverri. Este edificio es un conjunto de residencias particulares mandadas a construir por el señor Gabriel Echeverri como vivienda para sus hijas. En el año 1900, obra concebida dentro de un estilo francés. Estuvo a cargo de Gaston Legargue, arquitecto que tuvo participación en la última parte de la construcción del Capitolio. Fue comprada por el Gobierno Nacional y actualmente funcionan en las oficinas del Ministerio de Cultura. En esta última etapa los acompaño visitando el Observatorio Astronómico. Esta edificación es el resultado de la expedición botánica. Su construcción comenzó en 1803 y finalizó un año más tarde. Financiación estuvo a cargo del sabio José Celestino Mutis. En este mismo edificio realizó sus observaciones el sabio Francisco José de Caldas. Este edificio fue el primero de su clase construido en la zona del continente, específicamente en la zona ecuatorial y a mayor altitud, lo cual le otorga un interés científico muy especial. Capitolio Nacional en nuestro viaje a la memoria en la construcción de vida independiente y soberana como país Colombia. En esta estación visitaremos la Casa de Nariño y el edificio del nuevo Congreso. Nos encontramos en la Casa de Nariño. Esta se encuentra localizada donde residía don Antonio Nariño, precursor de la independencia. Esta ha sido sede gubernamental desde 1908 y su configuración actual corresponde al estilo neoclásico. En el palacio encontramos la Plaza de Armas, que unifica
el espacio y crea un vínculo directo entre la sede del Ejecutivo y el Legislativo, es decir, entre la residencia del Presidente de la República y el gabinete ministerial con la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Con base en esta disposición espacial, se creó un recorrido que realiza el Presidente de la República en la instalación del Congreso el 20 de julio de cada año. Visitemos ahora el edificio del nuevo Congreso. Este edificio fue construido en el año de 1979 bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala. En esta edificación se encuentran las oficinas individuales de los congresistas y los recintos destinados a cada una de las 7 comisiones constitucionales y de las comisiones legales de las cámaras. Y será un placer acompañarlos en esta 14ª y última estación, al interior del Capitolio Nacional, un viaje a la memoria de un país en constante construcción democrática, pluralista y participativa, que día a día trabaja incansablemente al interior del museo a cielo abierto más importante de Colombia, en la capital donde se concentra la historia institucional de la patria ordenada por el conjunto ortográfico oriental en la meseta de los Andes. Esta visita contó con el apoyo del equipo de estudiantes de nivel octavo y el Departamento de Ciencias Sociales. Los invito a que me acompañes al Salón de la Constitución o de Protocolo. Este salón fue utilizado como biblioteca del Congreso. El muralista Ramón Vázquez Arroyo plasmó en su obra los principales participantes en cada una de las constituciones y en la parte posterior de cada escena alude mediante símbolos del lugar donde se realizó cada uno de los congresos que la redactaron. Para la celebración del centenario de la Constitución de 1886, se dispuso de acuerdo para realizar actividades propias del protocolo. En el costado norte de la pintura se alude a los comuneros que en 1781 se rebelaron contra el régimen monárquico. En 1819, cuando Simón Bolívar derrotó decisivamente a los ejércitos del rey, se convocó al Congreso Angostura. Posteriormente, en 1821, se citó en Villa del Rosario, Cúcuta, otro congreso donde se oficializó la Gran Colombia y se expidió la primera constitución de nuestro país. Para en 1830 se comenzara a preparar un cambio constitucional que se concretó con la expedición de la Constitución de 1832 bajo el gobierno del general José María Obando. Durante una nueva presidencia de Obando, en 1853 se expide otra constitución que suprime la esclavitud, ya prohibida mediante la ley sancionada por el anterior presidente José Hilario López. En 1863, durante la presidencia del general Tomás Cipriano de Mosquera, se expide la constitución más liberal de la época, que establece de manera rigurosa el régimen federal, según el cual Colombia se divide en 9 estados autónomos, es decir, cada estado podía tener su propia constitución, sus propias ramas, legislativa, ejecutiva y judicial. Por otro lado, se confieren amplias libertades a los colombianos. Luego que el liberalismo radical perdiera la guerra civil de esa época, en la batalla de Humareda, el entonces presidente Rafael Núñez, asesorado por Miguel Antonio Caro, logró la aprobación de una nueva constitución que regiría a Colombia por poco más de un siglo, desde 1886 hasta 1991. La reforma constitucional de 1910, en la presidencia de Carlos Eugenio Restrepo, suprimió definitivamente la pena de muerte y estableció la elección del presidente de la República por voto directo de los ciudadanos. La reforma constitucional de 1936, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, introdujo temas sociales y consagró la función social de la propiedad, y la reforma constitucional de 1968, en la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, amplió los aspectos sociales y abrió el camino para la creación de establecimientos públicos para darle bienestar a los más necesitados. La democracia es una forma de gobierno donde los ciudadanos eligen a los gobernantes o dirigentes representantes en la conducción del país. Esta elección se hace a través del voto directo de los ciudadanos y los elegidos por mayoría deben actuar según lo indica la Constitución, que nació en 1991 como resultado del proceso liderado por los jóvenes colombianos en la séptima papeleta. La Constitución política es nuestra máxima ley y, como ella lo dice, es la norma de normas para procurar siempre lo mejor para el país. En otras palabras, es el conjunto de reglas más importantes que establece cómo debemos comportarnos quienes
recibimos en Colombia para que exista el bienestar y vivamos en paz. Agradecemos su acompañamiento en esta jornada de puertas abiertas al interior del Capitolio Nacional y en el espacio a cielo abierto que le rodea y que representa sin lugar a duda el escenario de la formación de nuestro país, su identidad y soberanía nacional, el epicentro histórico de la libertad y la independencia.